Bueno, chicos, vamos a arrancar ahora así de lleno a analizar cuál fue las investigaciones que llevó a cabo Mendel. ¿Sí? Mendel analizó una planta de guisante y analizó diferentes características de la planta de guisante, pero iba analizando cada característica en forma individual. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tomar una de las características para entender cuáles fueron las experiencias que él fue haciendo. Entonces yo voy a tomar el color de la flor, ¿sí? El color de la flor de la planta de guisante. Y había dos características en cuanto al color de la flor. Las flores podían ser lila y las flores podían ser blancas. Él analizó que como la que se presentaba en mayor cantidad era el color lila, entonces el color lila era dominante por sobre el color blanco de las plantas de guisantes. Acuérdense, estamos viendo una sola característica, el color en este caso de la flor. ¿Sí? Entonces, como la lila era dominante, ¿sí? Los dos alelos eran dominantes y yo elegí la R por una forma de denominarlo. Acuérdense en que la letra es aleatoria o relativa. 2R mayúscula, ¿sí? Y para el color blanco, 2R minúscula, ¿sí? Acuérdense en que Mendel trabajó con líneas puras, es decir, que trabajó con genes homocigota en ambos individuos, ¿sí? Como es una cruza con flor, ¿sí? Acuérdense en que es una cruza, ¿sí? Sexual, ¿sí? Entonces, un gameto se une con otro gameto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otros científicos ayudaron a Mendel, ¿sí? A poder plasmar sus investigaciones en fórmulas matemáticas y obviamente es lo que hoy se usa para predecir, ¿sí? O dar probabilidad, ¿sí? Estadísticamente de una representación genética. Entonces, ¿cómo es el cuadro de probabilidad? Plasmamos los alelos, ¿sí? Plasmamos los alelos individuales, ¿sí? De un individuo, ¿sí? En cada uno de los cuadritos. Pero acá estoy representando a uno de los individuos, el que tenía la flor blanca. Y de este lado estoy representando, ¿sí? El gen del otro individuo con el que voy a hacer el cruzamiento sexual. El otro gameto del otro individuo con el que voy a hacer el cruzamiento sexual, que en este caso era homocigota dominante, entonces puse un alelo, ¿sí? La representación de un alelo en cada cuadrito. En el cuadro de probabilidad, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer las uniones de los dos cuadrantes, ¿sí? Es decir, tengo que hacer las uniones de los dos cuadrantes. Vamos a hacerlas, ¿sí? Así ustedes se dan cuenta. Entonces, acá tengo que poner la R mayúscula, pero también tengo que poner la R minúscula porque me va a mandar información de arriba sobre la R minúscula y acá me está mandando información de este cuadrante. Al lado va a pasar lo mismo, me está mandando información de este cuadrante y también me está mandando información, ¿sí? De este cuadrante. Lo mismo va a pasar acá, en el cuadrito de abajo. Perdón, me equivoqué de lila. Me está pasando información de este cuadrante y también, por más que está en lila, perdón, está mandando información del cuadrante de arriba. Y acá va a suceder lo mismo, ¿sí? Y me manda información, ¿sí? Del cuadrante, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿sí? Que si esto es un cuadro de probabilidad, yo tranquilamente puedo decir, ¿sí? Que todo el cuadro en conjunto, ¿sí? Todo este cuadro me representa a mí el 100% de la primera generación, o sea, el 100% de los individuos que nacieron producto del cruce entre estos dos individuos que puse acá a los costados. Este es mi 100%. En ese 100%, cada cuadrito, ¿sí? Me representa un 25%, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque 25 más 25 más 25 más 25 me da 100. ¿Sí? Entonces, cada cuadrito a mí me representa un 25%. ¿Por qué yo quiero saber esto? Porque yo puedo decir que el genotipo, ¿sí? El genotipo, acuérdense, eran los genes, ¿sí? Lo que se encontraba en el
justamente en el cariotipo, ¿sí? El material genético. Esta es la filial 1 o primera generación, producto del primer cruce entre los individuos parentales, ¿sí? Bien, el genotipo es 100%, puedo decir, R mayúscula, R minúscula, ¿sí? Es heterocigota el genotipo. Cigota, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué un 100%? Porque fíjense en que en todos los cuadritos me dio el mismo genotipo, ¿sí? Entonces, si yo tengo que sumar 25 más 25 más 25 más 25, me da un 100%, el genotipo me dio R mayúscula, R minúscula, me dio que todos los individuos que nacieron de esta cruza son o tienen el gen para el color de la flor heterocigota. Ahora, el fenotipo, acuérdense en que era la expresión física, ¿sí? Del genotipo. Y si es heterocigota, siempre se expresa, ¿sí? Si tiene dos opciones, la dominante y la recesiva, siempre se expresa la dominante. Por lo tanto, en el fenotipo, el 100% de los individuos salió con flores lilas, en este ejemplo, ¿sí? El 100% de los individuos salió con flores lilas. Imagínense Mendel cuando vio esto. Dijo, ¿qué pasó acá? ¿Y dónde quedaron las flores blancas? ¿Sí? Porque si él observaba a simple vista, ¿sí? Veía a todos los individuos que habían nacido de este primer cruce con flores lilas. Y si él había cruzado un individuo con flores blancas. Bueno, ¿qué hizo para seguir con sus estudios? Lo que hizo para seguir con sus estudios fue un segundo cruce, ¿sí? Al que llamamos filial 2, ¿sí? O segunda generación. Entonces, ¿qué hizo? Con los individuos que le habían salido de la primera generación, los dejó que se autopolinizaran o se autofecundaran, ¿sí? Obviamente acá, ¿qué se habrán cruzado? Individuos heterocigota, porque si a mí me dieron 100% heterocigota, todos estos individuos que nacieron en la primera generación eran R mayúscula, R minúscula, ¿sí? No había otra posibilidad. Entonces los dos individuos que seguro se cruzaron fueron heterocigota, ¿sí? Entonces vuelvo a hacer el cuadro de probabilidad, ¿no es cierto? De este lado, del lado horizontal, pongo uno de los individuos que se han cruzado, un alelo en un cuadrito y el otro alelo lo represento en el otro cuadrito. Eso es indistinto el individuo que voy a representar, ¿sí? En el plano horizontal o en el plano vertical. Lo importante es que represente los alelos del mismo individuo acá y los alelos del mismo individuo acá, ¿sí? Acá me va a pasar lo mismo, ¿sí? El individuo también, el otro era heterocigota igual que el anterior, porque el 100% acá era heterocigota. Bueno, entonces hago de nuevo el cuadro de probabilidad y acá me da la misma información, o sea, tengo que poner 2R, ¿sí? Acá me da una R mayúscula, pero de arriba, del cuadrante de arriba, me da una R minúscula. Acá me sucede lo mismo, ¿sí? Me da información de una R mayúscula y una R minúscula, y acá me da 2R minúscula, ¿no es cierto? Tengan en cuenta esto, ¿sí? Generalmente para escribir el gen, ¿sí? Si yo tengo un gen heterocigota, es decir, que tengo un gen que es dominante y que tiene la información del recesivo, generalmente por una cuestión de orden se escribe primero el dominante y después el recesivo, ¿sí? Por eso habrán visto que yo en todos los que eran genes heterocigota puse primero el dominante y después el recesivo, pero porque se utiliza generalmente así para poder expresarlo. En los genes heterocigota. Los otros, como son dos iguales, no voy a tener problema. Las dos R minúsculas o las dos R mayúsculas, ¿sí? Es indistinto. Bueno, ¿qué resultado les dio? ¿Cómo analizamos estos resultados? Volvemos a lo mismo, ¿sí? O sea, esto es el 100% de los individuos que se obtuvieron de este cruce, ¿sí? Esto es el 100% de los individuos que se obtuvieron de este cruce. Entonces, cada cuadrito me representa a mí un 25%, ¿sí? Porque si a 100% lo divido por 4, me da 25% cada cuadrito, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar primero el genotipo. El genotipo de esta, ¿no es cierto?,
segunda filial o segundo cruce. El genotipo le dio acá. Tenemos RR le dio, también les dio R mayúscula, R minúscula y les dio también RR, ¿sí? Es decir que obtuvo individuos que tenían un genotipo homocigota dominante, obtuvo individuos que tenían un genotipo heterocigota y obtuvo también individuos en esta segunda generación que tenían, ¿sí?, el gen homocigota recesivo. Así que un poquito de todo, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Obtuvo los 3 tipos de genotipo. ¿En qué porcentaje obtuvo los 3 tipos? ¿Sí? En un 25%, ¿sí?, los individuos nacieron con el genotipo dominante homocigota. En un 50%, ¿sí?, los individuos nacieron con el genotipo heterocigota. Y en otro 25%, los individuos nacieron con el gen recesivo. ¿Sí? Fíjense en que acá tengo un solo cuadrito que me representa las dos R mayúsculas, que cada cuadrito vale 25%, entonces por eso yo le puse un 25%. Acá tengo un cuadrito que me representa un heterocigota y acá tengo otro cuadrito que me representa un heterocigota. Por lo tanto, 25 más 25 me da 50. ¿Sí? O sea que hubo un 50, la mitad de los individuos de esta generación tenía un gen heterocigota. Y después tenemos un último cuadrito que me representa el gen homocigota recesivo, por eso puse un 25%. Ahora analicemos el fenotipo, ¿sí? O sea, la expresión física que tuvieron los individuos de esta segunda filial o segunda generación. Fenotipo. Bueno, si estos individuos, ¿sí?, el que tiene las dos R mayúsculas, ¿no es cierto?, tiene las dos alelos dominantes, ¿sí?, y el alelo dominante era para el color lila. Acuérdense en que seguimos en el mismo ejemplo, el color de la flor, ¿sí? Y entonces un 25% expresó el color lila. Pero también que tiene el gen heterocigota, dijimos antes que en los genes heterocigota que tienen un dominante y un recesivo siempre se expresa el dominante. Entonces también se expresó el lila. 25 más 25, 50. Y en también, que es heterocigota, ¿sí?, también se expresa el dominante. Por lo tanto, 25 más 25 más 25 me da 75%, ¿sí?, de los individuos que nacieron tenían flores lisas. Y 25% de esos individuos tenían flores blancas, y acá en la segunda generación le aparecieron a Mendel las flores que parecen ser que se habían perdido en la primera generación.